Hey, what up guys, ¿cómo están? Yo soy Jackie Herrera desde México para el mundo y el día de hoy les traigo la video reseña de La desaparición de Stephanie Meyer, escrito por Joel Dicker. Así que empecemos. Les recuerdo que esta primera parte no contiene spoilers, así que pueden quedarse. La desaparición de Stephanie Meyer, escrito por Joel Dicker, es un libro de misterio, de suspenso, es una novela policíaca, podríamos decirlo, y la verdad es que me encantó. Así, tal cual. Esta novela me encantó, es una locura total, tanto en la forma literal como en la figurativamente. Así es. La verdad es que me sorprendió mucho, para mal, tristemente, que sé y que me enteré, al menos por YouTube, que a mucha gente no le gustó este libro, que es un libro que esperaban más y que no les gustó. Y yo me quedé como de, ¿qué? O sea, ¿qué? Es un libro que a mí me gustó muchísimo, les digo, me encantó. Me tuvo al borde del hilo todo el tiempo. Yo estaba como de, ¡ah! ¿Quién va a ser el asesino? ¿Quién va a ser el asesino de 1994? ¿Tendrá algo que ver con la desaparición de Stephanie Meyer? ¿Qué está pasando? Y la verdad es que me sorprende que a la gente, al menos algunas reseñas que yo vi, no les gustara. La verdad es que a mí me tuvo ahí buscando, tratando de decir, es este, no es esta, no es tal, no es cual. Y debo decir felizmente que al final del libro no resolví absolutamente nada. Yo no sabía nada, o sea, así de bueno para mí fue, porque comúnmente los libros que no son buenos para mí de este género es cuando es muy obvio y no hay algo más que te haga sentir que sea bueno, sino que la trama principal, el misterio, es muy obvio. Y en este, a mi vista, a mi parecer, a mi forma de ver las cosas, no fue nada sencillo y yo no le atiné. Ok, empecemos hablando de los personajes. En este libro tenemos dos personajes que son para mí los personajes principales, que son los que llevan como la relevancia y el peso más grande de la historia. Pero también al mismo tiempo tienen muchos, pero muchísimos personajes secundarios que, si no son los principales, son personajes vitales y muy importantes en nuestra historia y en nuestra narración y en lo que pasó y va a pasar. Por lo cual sus contextos, sus vidas, lo que nos van explicando tienen muchísima importancia y relevancia en la historia. Por lo cual deben ser desarrolladas. Al principio yo pensaba, wow, qué aburrido, wow, ¿por qué nos explican el contexto? Wow, contexto innecesario, pero no, al final del libro te das cuenta que el contexto que tú podrías pensar que era innecesario sobre tal o cual personaje no era tan innecesario, sino como era relevante para poder justificar el personaje ahí. Lo que me gusta es que al tener mucho contexto de ciertos personajes secundarios y no tan relevantes, ayuda a como verlos realmente, o sea, tener una idea de que son más que solo un personaje que está por ahí para decir, oh, una puerta abierta. No, son importantes porque de alguna manera son personas reales y tienen relevancia. Y creo que esta es de mis cosas favoritas de este libro, que hace que todos tengan una importancia y una relevancia, al menos aunque sea poquito pequeña. Siento que no está nadie ahí solo por estar y hacer un relleno, sino que tienen un poquito más de importancia y relevancia los personajes, ayudando a que estos personajes, personas, historias tengan relevancia, no sean vacías, huecas y sin sentido, sino que incluso tengan un trasfondo de ser, ¿saben? Ahora, esto puede jugar en contra del libro para ciertas personas, e incluso me llegó a pasar a mí, que estaba leyendo al principio ciertas cosas, ciertas narraciones de otros personajes y yo decía, no me importa, me da igual esta historia, siento que es un personaje X, o sea, me vale, yo quiero regresar al misterio de la desaparición de Stephanie Meyer o al misterio del asesinato de 1994. Yo quiero saber qué pasó, no me importan estos. Y creo que al principio así puede parecer y esto puede hacerte sentir como el libro un poco tedioso y más largo de lo necesario, pero al final te das cuenta el porqué de todas estas narraciones, pero es hasta el final. O sea, si te gana el hecho de, ay, ya me desesperó esto, no va a nada, pues sí puede ser una mala jugada de parte del libro. Debo decir que al principio el libro puede ser un poco confuso, ya que simplemente te dan hechos que están pasando, como la desaparición de Stephanie Meyer, que estaba investigando el asesinato de 1994. Te dan hechos muy particulares,
pero no te explican, o sea, no te explican absolutamente nada, no te explican el trasfondo, no te explican el contexto, no te explican nada. Entonces, poco a poco, conforme vas leyendo, vas desmenuzando todos los hechos, todas las relevancias, vas encontrando acciones, pensamientos, personas y todas estas cosas, pero esto puede ser un poco confuso al principio. Otra cosa que también te puede medio confundir de repente es que tiene saltos en la línea del tiempo muy drásticos. O sea, de repente estamos en el presente investigando un poco sobre Stephanie Meyer y de repente estamos en el pasado con la investigación de 1994 y de repente estamos no tan en el pasado, en el 2013, un año antes de la desaparición, y de repente volvimos al 2014, que es el presente, y volvemos con tal o cual personaje, o unos días antes de la desaparición de Stephanie. O sea, de verdad, es que esto también puede ser te puede confundir un poco y te puede decir como que pero si agarras el hilo no hay tanto problema. Y también los viajes en el tiempo van con personajes que parecen irrelevantes, pero no des nada por sentado, todo es para entender un contexto y un trasfondo de cosas. Creo que estas cosas al principio complicaron mi lectura, el hecho de que tuviera demasiados personajes y que diera como contexto de demasiadas cosas y brincara en el tiempo, pero al final del día creo que sin duda alguna fueron las cosas más agradables en el final del libro, pero también complicaron un poco la lectura para mí, por lo cual hizo que esta fuera la razón del por qué le di la calificación que le di. Pero vamos a eso. ¿Cuántas estrellas yo le di? A este libro yo le di 4.5 estrellas de 5. Les digo, todo me encantó, el misterio, bla, 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 fue asombroso, muchísimas cosas agradables, pero siento que esa confusión que yo sentí al principio, esos como demasiados personajes, brincos, que me confundía muy fácil, siento que es un desatino en el libro al principio, porque eso puede hacer que lo llegues a abandonar, la verdad. Entonces, yo no siento que este sea un libro que le pueda recomendar a cualquier persona. Tendría que, sin duda, gustarle mucho el misterio, la intriga, la novela policíaca para recomendárselo. Y no sería un libro con el que yo iniciaría en este género si soy muy joven, porque pues puede que no, puede que en lugar de atraparme lo deje. Ese es el punto negativo de esta lectura, pero todo lo demás es positivo a mi parecer. No hubo más que una sola frase que me llamó la atención y que me cautivó un poco, pero no me importó porque es una novela policíaca o un misterio y comúnmente esto pasa en este tipo de lecturas, o a mí me pasa en este tipo de lecturas, que no encuentro frases que sean hermosas y memorables. Por lo tanto, no me molestó o no me terminó de molestar. Eso sí, si tú ya tienes un poquito más de experiencia y buscas un reto un poco más grande en cuestión de páginas del libro, de complicación, de que no sea una historia de misterio de juvenil o con adolescentes, sin duda alguna yo recomendaría este libro. Sí lo recomiendo para leerlo. Pero bueno, ahora les hablaré con muchísimos spoilers, así que quedan advertidos. Mucho cuidado porque es una novela donde el misterio es lo más importante. Entonces, de verdad, si no lo has leído, no te recomiendo que veas la siguiente parte del video. Estaba justamente ahorita recordando otra cosa que no me encantó de este libro, y es que sus capítulos son excesivamente largos. Algunos son más cortos, pero la mayoría de los principales son excesivamente largos. Y a mí eso me complica porque yo amo los capítulos con el número perfecto de páginas para si me quedo en medio del capítulo, mejor decir, lo termino y ya leí un par de páginas más. Pero con este libro que era tan bueno y que yo estaba como en medio del misterio y estaba solo como a la mitad del capítulo, pero para terminar el capítulo me faltaban como 10, 15 páginas, era como, ay, no lo quiero dejar a la mitad, pero tampoco puedo seguir leyéndolo, pero era muy complicado. Entonces los capítulos sí son más largos de lo necesario de repente, porque tienen muchos brincos en la trama, entonces eso perfectamente se pudo haber dividido en más capítulos. Ahora, hablando como de las líneas del tiempo, fue una cosa que me gustó mucho y creo que fue muy acertada porque te dan mucho contexto y te ayudan a armarte muchas teorías. O sea, yo al principio estaba de no fue tal, no fue tal, no fue tal, y yo estaba brincando de personaje en personaje y de repente creí que era el de la librería, que ahora no recuerdo su nombre, y nada, que de repente aparece muerto y yo, ¿qué? Comúnmente suelen ser personajes así los que son los asesinos,
Pero en fin, hablando de nuevo de las líneas temporales y eso, me gustó. Les digo, era complicado al principio, pero terminó gustándome mucho. Pero eso fue cuando lo terminé. Al principio sí era muy complicado. Y debo decir que creo que la parte más fácil de leer de este libro, sin duda alguna, es la última tercera parte. Es la más fácil y la que básicamente me terminé en un rato. O sea, en un día lo terminé porque no podía parar. Literalmente, no sé, sin duda alguna siento que es la mejor parte. Porque ya vas sabiendo muchas cosas, vas así como que resolviendo misterios chiquitos que ayudan a resolver el grande. Y la verdad es que en este punto yo decía, es Charlotte, porque la están descartando muy rápido. No, es tal, porque lo están descartando muy rápido. Y si, o sea, llega el punto de decir, ¿y si Ana tiene algo que ver en esto? ¿Y si el esposo de Ana tiene algo que ver en esto? ¿Y si el papá de Ana tiene algo que ver en esto? O Derek, también pensé muchas veces en, tal vez Derek tiene algo que ver en esto. Pero al mismo tiempo decía, no tiene sentido. Pero luego decía, es que esos son los mejores misterios, cuando no tienen sentido. Creo que el libro es muy interesante y sobre todo el hecho de quién es el malo. Es el punto que yo no me veía venir, ¿saben? Uno, como al menos yo decía, el malo es tal o la mala es tal. Y ese es el primer error que tienes al leer este libro, que piensas que uno es el malo, pero no. O sea, son varias personas porque están como ayudándose, ¿saben? O sea, el alcalde, del restaurante, o sea, toda la maraña de personajes. O sea, termina siendo el esposo de Megan, siendo yo el más culpable, porque fue el que desencadenó todo. Y ahora hablando como más de los personajes secundarios, Dios, o sea, si me preguntan el personaje que más odié en este libro, sin duda alguna voy a decir que fue el personaje de Alice. Este personaje es horrible, lo odio, la odio, es como de... es castroso, es horrible, es el peor personaje de la vida. Entró directo a los personajes más odiados, a mi parecer. La verdad es que con esto no justifico lo que le pasó, de que la mataran y nadie la encontrara. La verdad es que no justificó la violencia que ejerció Steven con ella. Nada justifica la violencia, ni siquiera el comportamiento tan horrible y asqueroso de Alice. Pero es que Alice, es que te odiamos, Alice. Sí, es horrible lo que te pasó, pero odio este personaje. Es castrante, es horrible, no le importa nada más que ella. O sea, la odio. Y la odié desde el primer momento. Porque si se fijan, ella desencadenó muchísimas cosas. De alguna manera, ella es culpable, sin quererlo, del asesinato de Stephanie Meyer. Pero bueno, ni hablar, porque ella también terminó. Creo que este libro es la definición básica de un buen misterio, porque es un misterio en toda la extensión de la palabra, el libro completo. O sea, desde un inicio es un misterio, la historia es un misterio, la trama es un misterio, lo que pasó es un misterio, los personajes y sus vidas son un misterio, y poco a poco, conforme vas leyéndolo, vas resolviendo esos misterios. ¿Qué pasó con tal personaje? Por ejemplo, con Jessie y la chica que amaba, que ahora no recuerdo su nombre. ¿Qué pasó? Parece que ella lo dejó, pero te das cuenta que el misterio no era que ella lo dejó, sino que murió. ¿Y cómo murió? ¿Y por qué Derek dejó la policía de donde estaba, la división en donde estaba? Porque por él se accidentaron y murió esta chica. Pero eso no te lo explican al inicio, evidentemente, solo te explican un poco, y te dan cositas. Y por eso les digo, es un misterio en toda la extensión de la palabra, incluyendo las tramas de los personajes. Y eso es genial, sin duda alguna, un libro muy recomendable. Creo que al ver muchas personas que no les gustó este libro porque lo comparaban con otro del autor, creo que me han dado muchas ganas de leer ese libro que todo el mundo dice, nada que ver con tal libro. Quiero leerlo para ver si es cierto que es tan bueno o es muchísimas veces mejor, que hace que este libro no parezca nada. Pero bueno, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Déjenme en los comentarios si a ustedes les gustó o si no les gustó. Es un libro, al parecer, en el cual tengo una opinión impopular. No lo esperaba, pero bueno. Déjenme en los comentarios si su opinión también es impopular y están conmigo de que sí es bueno, o están con la gente que dice que no es bueno, y quiero saber el por qué piensan que no es bueno.
Les recuerdo que en mi Goodreads y en mi Alíbrate estoy ahí actualizando lo que estoy leyendo al momento por si quieren ir a ver. No se olviden suscribirse, síguenme en mis redes sociales, muchísimas redes sociales, como ya saben. Yo soy Jackie Herrera desde México para el mundo. Adiós.